Buenas noches, hermanos. El Señor sea con cada uno de nosotros. Quiero usar el versículo 2 de la lección leída, que dice la palabra: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Así se titula el tema, hermanos. Ahora pues, levántate. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nos presentamos delante de tu presencia para pedirte, Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tu Espíritu Santo nos guíe, y que tú, Señor, seas, Padre, el que nos enseñes a través de tu palabra gloriosa. Bendícenos, Señor, y fortalécenos. Ayúdanos en nuestras debilidades y susténtanos conforme tu gran poder. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse. Decía, el tema es: ahora pues, levántate. Y amados hermanos, hay una razón muy importante por la cual Jehová Dios se dirige de esta manera a Josué. Como dice el versículo 1, Moisés había muerto. Moisés y Aarón, amados hermanos, no pudieron entrar a la tierra de Canaán, la tierra prometida por Dios, la tierra que conforme a la palabra fluye leche y miel. Y eso de fluir leche y miel, amados hermanos, no es que la tierra produciese de esa manera, sino que era una tierra fructífera, era una tierra bendita, era una tierra donde creo que el Espíritu de Dios se movía para bendecirla y darle ese fruto que nosotros necesitamos como hoy en la actualidad. Moisés no entró, amados hermanos, con motivo de la desobediencia de Israel. El pueblo de Israel, cuando iba rumbo a Canaán, cuando tuvieron sed, le pidieron agua o de beber a Moisés. Y Moisés fue y se lo expuso a Jehová. Jehová le dijo: sí, dale de beber. Toma tu vara, tu callado y vete a tal parte y allá encontrarás una peña. Y le hablarás y le dirás que produzca agua. Él fue, amados hermanos, pero Moisés no le habló a la peña, sino dice la Escritura que la golpeó 2 veces. Cuando Jehová Dios le había dicho, amados hermanos, que le dijera a la piedra, a la peña, que produciese agua, él la golpeó 2 veces, y de hecho que la piedra dio de beber. Ahora bien, Josué, allí en el versículo 2, donde dice: levántate, ahora pues levántate. Creo que, ¿cómo estaría el corazón de Josué? Yo pienso que estaba triste. Yo pienso que estaba adolorido por la partida de Moisés. Porque si ustedes ven Éxodo 24, versículo 13, Josué siempre andaba con Moisés, siempre andaba con Moisés. Y dice ahí en el pasaje que Josué era servidor
de Moisés. Era un servidor, era alguien que le servía, era alguien que estaba al pie con él. Cuando el pueblo de Israel pecó, haciéndose el becerro de oro, cuando Moisés estuvo allá 40 días delante de Jehová, recibiendo las tablas, recibiendo los mandamientos, dice que cuando Moisés venía descendiendo, cuando ya el pueblo había pecado, dice que ahí estaba también Josué. Entonces, Josué, amados hermanos, cuando le dice Jehová Dios a él, levántate, no es que Josué haya estado descansando, por decir, en su hamaca, en su cama, en su silla. No, Josué no estaba haciendo eso. Pues Josué era un soldado, era un hombre de guerra, era un hombre de batalla, era un hombre de valor, era un hombre de mucho esfuerzo. Y amados hermanos, en el versículo 4 del pasaje, Dios le da un mandamiento. Dios le da un mandamiento, amados hermanos. Y ahí en el versículo 4 dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será nuestro territorio. Será nuestro territorio. Por eso es que el Señor le dice en el versículo 7 que sea muy valiente, que sea muy valiente, porque creo que es en el 13:31 del mismo Josué, que Josué era un soldado de guerra. Y dice ahí el pasaje que él derrotó ahí en esas cuentas a 31 reyes. Por eso era necesario que aquel hombre fuera muy valiente, muy valiente. Un hombre que tuviera el valor, un hombre que tuviera las fuerzas, un hombre que tuviera la característica de un verdadero varón de Dios para luchar, para poder salir triunfante, para poder vencer y poder hacer todas las cosas agradables delante de la presencia de Dios. Y amados hermanos, hoy en la actualidad es lo que Dios espera de ti. Que sea un hombre guerrero, que sea un hombre de batalla, que sea un hombre de mucho impulso, pero sobre todo amante de la palabra de Dios. Porque nadie puede salir a la batalla, porque nadie puede salir a la guerra si no está armado. Cuando el Señor le da todas las instrucciones, todas las características a Josué, le da la arma poderosa. Y la arma poderosa, amados hermanos, está en el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Muchas veces nos quejamos, muchas veces nos lamentamos y decimos que las cosas no marchan bien, pero ¿estamos haciendo uso de la palabra de Dios? ¿Estamos obedeciendo a la palabra de Dios? ¿Estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos manda? Porque, amados hermanos, si alguien quiere conocer a Dios, lo tiene que conocer a través de la lectura de la palabra de Dios. Ahí vamos a conocer al Señor. Ahora días, con nuestro hermano Marcelino, fuimos a visitar a un hogar y algunos comentarios de las personas que se visitó, y el hermano lo visita otro día y le lleva un tema bien preparado
y se lo presenta y le empieza a decir, hermano, búscate en tal parte del pasaje bíblico, búscate en tal parte. Y la sorpresa que se llevó el hermano es que el hombre no sabía buscar los pasajes bíblicos. ¿Y qué nos muestra eso, hermano? Nos muestra que él no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, echamos mano de la palabra de Dios. Como le dice Pablo a Timoteo, defiende tu ministerio. Y cuando alguien nos ataca respecto en el sentido doctrinal, nosotros tenemos la palabra de Dios que es nuestro apoyo, es nuestra defensa para poder defender la doctrina de la iglesia. Entonces, amados hermanos, esas son una de las razones por las que Dios le dice a Josué, levántate. Pero hay un punto muy importante. Así como este mandamiento, hay un mandamiento allá en Mateo 18, 19. Mateo 18, 19. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado, pero antes de ser muerto y sepultado, sufrió mucho de los soldados romanos cuando lo apresaron. Dice que lo bofetearon, lo golpearon, lo desnudaron, lo azotaron, le pusieron la corona de espinas en su cabeza y después salió con la cruz hasta el lugar donde lo crucificaron y lo pusieron en el madero, murió en el madero, fue descolgado del madero, lo sepultaron. Pero al tercer día dice que unas mujeres que amaban a Jesús, dice que fueron a visitar el sepulcro y se hallaron que en el sepulcro no estaba al Jesucristo que buscaban. Porque un ángel les dijo, ¿por qué buscáis al que vive? ¿Por qué buscáis al que vive? Una bonita expresión, ¿verdad? Para decirle a la gente que Cristo resucitó de entre los muertos. Para decirle a la gente que en Cristo Jesús tienen vida eterna y tienen vida en abundancia. Por eso, amados hermanos, después de la resurrección de Cristo, el ángel le dijo a las mujeres que había resucitado y que iba rumbo a Galilea. Allá le veréis, dice, como se lo había dicho en muchas ocasiones en los evangelios, el Señor habló acerca de su sacrificio. Y dice ahí la palabra de Dios que llegó Jesús, llegaron ellos a ese lugar y que cuando lo vieron se sorprendieron, dice que lo adoraron, pero muchos de ellos no le adoraron porque eran como Tomás. Tomás, cuando después de la resurrección el Señor visita nuevamente a sus discípulos, dice que ellos se gozaron porque entró estando las puertas cerradas y le dijo, paz a vosotros. Pero dice que Tomás no estaba ahí. Y cuando llega Tomás le dijeron, ha resucitado el Cristo y lo hemos visto y ha estado con nosotros. Tomás le dijo, si no lo viere, no creyere. Pero dice la Escritura, amados hermanos, está como en Juan 20 o Juan 19 o 21. Pero la palabra de Dios es esta. Dice que a los 8 días se volvió a presentar Jesús y ahí estaba Tomás ya. Ya Tomás estaba ahí. Dice que cuando entró le volvió a decir las mismas palabras, paz a vosotros. Y cuando vio a Tomás lo llamó, ven Tomás, ven, mira mis manos, mira mi costado, mira mis pies, Tomás yo soy. ¿Y qué le dijo Tomás? Dios mío, Señor mío y Dios mío. Y le dijo el Señor, porque me has visto, has creído Tomás. Cree y no seas incrédulo. Cree y no seas incrédulo. Porque el mundo está lleno de gente incrédula, hermano. El mundo está lleno de gente incrédula. Y por esa razón es que nuestro Señor Jesucristo nos da un mandamiento semejante al que le da a Josué aquí en este pasaje. Y ahí en ese versículo dice, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.
Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No tenemos que ir a todas las naciones. Algunos, sí, se me va el nombre de la hermana que se fue a Lesbia, que se fue a administrar la palabra de Dios a otro país, a otro lugar. ¿Está bien? Porque esas no son cosas de nosotros, esas son cosas de Dios. Y Dios te pone donde Él quiere. La obediencia la pone Él también, todo lo pone Él, amados hermanos. Pero no vamos a hablar de muchas naciones. Aquí tenemos a la Villa Luis Gil Pérez, tenemos al Samaritano, tenemos a Filadelfia y tenemos a la nueva misión que se acaba de organizar en estos días, Jesucristo, la vida verdadera. Hay muchísimo trabajo, mucho trabajo. Aquí en la Villa de Luis Gil Pérez hay muchísimo trabajo. Yo les cuento a algunos de mis hermanos y compañeros que en el tiempo que estuve en la H Junta de Diáconos, desde acá el hermano Carmito empezábamos a visitar cuando se hacían los cultos familiares por los hogares. Y los cultos familiares para que pudiera estar toda la familia, algunos de los vecinos, algunos de los invitados en ese lugar lo hacíamos los sábados a las 7 de la noche. Desde allá, todo este lugar estaba en realidad ferviente. En aquel tiempo la iglesia estaba ferviente. En aquel tiempo la iglesia estaba creciendo. Era una iglesia, amados hermanos, que crecía para la honra y gloria de nuestro Dios. Ahora bien, el Señor nos ha dado ese mandamiento. Josué iba a llevar al pueblo hacia una tierra de Canaán. Hoy a nosotros, ¿hacia dónde nos conduce el Señor? Ya no es a una tierra prometida, ya no es una tierra que fluye leche y miel, ya no es una tierra que fructífera, no. Hoy en el nuevo pacto, ya Dios no nos promete nada de esas cosas. Aquí en la tierra es una lucha, aquí en la tierra es mucho trabajo, aquí en la tierra es un conflicto. Pero lo que el Señor a nosotros nos da, lo que nosotros sabemos, lo que Dios a nosotros nos ha prometido, amados hermanos, es que en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Y aquí en la tierra, dice el apóstol San Pablo en Filipenses 3, en uno de sus versículos, dice que aquí somos peregrinos, que somos pasajeros y que aquí no hay nada estable. Todo aquí se queda, amados hermanos. Dice el apóstol Pablo que con eso estemos contentos, que tenemos contentos en nuestro diario vivir, si tenemos que vestir, si tenemos que comer, si tenemos que beber, con eso debemos de estar contentos. Porque dice la palabra de Dios cuando Pablo habla de esa manera, que dice, desnudo salí del vientre de mi madre y estoy seguro que desnudo volveré allá. Pero, amados hermanos, para predicar el Evangelio, para darle a conocer a las gentes el misterio glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros debemos de reconocer que tenemos un enemigo. Y que ese enemigo, amados hermanos, como dice Pedro, anda como león rugiente buscando a quién devorar. El enemigo nos quiere destruir. El enemigo no quiere que nosotros prediquemos la palabra de Dios. El enemigo no quiere, amados hermanos, que nosotros estemos dinámicos en el servicio, sino que Él pone muchas cosas en el transcurso del camino. Y por ejemplo, amados hermanos, tenemos como testimonio la muerte de Esteban, un discípulo, dice las Escrituras, que era un discípulo digno, que era un discípulo lleno del Espíritu Santo, pero él por defender la doctrina lo mató
el grupo religioso. Lo mató el grupo religioso y eso lo podemos ver en Hechos 7, del versículo 54 al 58, ahí lo pueden ver. Ahí Esteban da su vida por la predicación, por dar testimonio de la palabra de Dios, por dar testimonio de esa verdad grandiosa que se encuentra aquí en las Sagradas Escrituras. Y también podemos ver la vida de Pablo, de Pedro, en Roma. Pablo fue decapitado en Roma, Pedro fue decapitado en Roma, pero con la cabeza para abajo porque él dijo que no era digno de morir como su maestro, como nuestro Señor Jesucristo. Y también, amados hermanos, vemos las características del enemigo. Allá en Juan 10:10 dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Es ladrón, amados hermanos, porque se ha robado muchas almas. Es asesino porque hasta el día de hoy y siempre, mientras exista todo conforme los planes de Dios, él seguirá asesinando y matando gente. Destruir, hay muchos hogares que en el mundo se están destruyendo, se están acabando y se están dejando y se están yendo. Pero ahí en ese pasaje, en la última frase, dice el Señor Jesucristo: pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Melchor, si tú crees desde hoy, desde este momento, por fe, tú debes de creer que en Jesucristo tiene vida eterna. Y la vida la empiezas a disfrutar desde este momento. Desde este momento empiezas a disfrutar la vida eterna. Pero que esa vida no se termina, amados hermanos, sino que la vida la seguimos disfrutando aún después de la muerte. Porque yo soy la resurrección y la vida. Y todo el que cree en mí, dice la palabra de Dios, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros seguimos viviendo y seguimos viviendo en gloria y en la eternidad con nuestro Dios, con nuestro Dios. Pero es necesario, amados hermanos, que nosotros obedezcamos a la palabra de Dios y que nosotros nos debemos de levantar de nuestra posesión en que nos encontramos y que debemos de luchar por la predicación de la palabra de Dios. Así como se lo ordena Jehová Dios a Josué en el versículo 4, este será el lugar donde trabajarás, donde lucharás, para que puedas recuperar toda esta tierra, para que tú se la puedas compartir a los hijos de Israel. Pero también Jesús a nosotros nos da el mandamiento glorioso. Nosotros sabemos que el culto es adoración a nuestro Dios, el mensaje es adoración a nuestro Dios, los himnos es adoración a nuestro Dios, todo es adoración. Pero el punto principal, amados hermanos, es que nosotros debemos de predicar la palabra a como lo manda nuestro Señor Jesucristo. Y ahí creo que en el 20 tenemos la promesa de que no estamos solos. Acá dice: no te dejaré solo. Allá en aquel pasaje: no te dejaré solo. Yo estaré contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amados hermanos en el Señor, que Dios nos bendiga y nos dirija, y que siempre, amados hermanos, como iglesia, como creyentes en el Señor, tengamos el espíritu que no nos apacigüe nada. Ni digas: es que ya yo a ese le he hablado. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que vale más perro vivo que león muerto. Y eso quiere decir que nosotros aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Que Dios les bendiga.